Gracias, Ale. Sí, ahí sí me escucho, ¿verdad? Sí, te Todo bien, escuchamos. perfecto. Pues nada, agradecer primero al Ibero y al Congreso de poder eh, brindar este espacio. Me hubiera gustado mucho que el taller fuera presencial porque cuando se empieza a programar y se empieza como a explorar estos lenguajes de programación, al menos en mi experiencia, tener a una instructora o a un instructor que te lleven un poco de la mano en tus primeros pasos, sería lo ideal. Eh, Voy a tratar de hacer esto de la forma más pedagógica posible. Si por alguna razón no está, sobre todo cuando ya empiece a trabajar en el código, eh, no sé, tienen dudas o comentarios al respecto o simplemente la consola decidió eh, dejar de funcionar, por favor háganmelo saber. Primero voy a empezar con una breve presentación de qué es parametría. Parametría es una casa encuestadora. Tenemos mediciones mensuales de opinión pública con representatividad nacional. Hemos participado en distintos congresos internacionales porque tenemos justamente un área como de investigación académica, además de los insumos, digamos, más sociales o políticos que generamos. Eh, Medios internacionales también han citado nuestra información. Y el día de hoy, con lo que vamos a trabajar en este pequeño taller va a ser nuestras mediciones mensuales de aprobación presidencial. Primero, creo que es muy raro estar dando así el taller. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es simplemente una herramienta para conocer la opinión de una población objetivo, que además está sujeta a ciertas reglas metodológicas. Aquí como investigadora social, tal vez mi principal comentario para quienes quieran trabajar con encuestas es siempre busquen la nota metodológica de esa encuesta, porque a partir de esa nota metodológica es que ustedes van a poder, eh, digamos, realizar generalizaciones y demás. Los conceptos básicos o estas reglas, digamos, como básicas a las que está sometida una encuesta es primero el muestreo. Una encuesta usualmente tiene un marco muestral y una muestra, ¿no? En palabras más, palabras menos, es la selección aleatoria de un conjunto de la población objetivo. Creo que si estamos al pendiente de las discusiones, por ejemplo, que están suscitando en México por la pandemia, estaremos familiarizados con esta cosa del modelo Centinela, ¿no? Y teníamos al subsecretario hace un par de semanas bromeando acerca de que para tú conocer los niveles de eh, grasa o, no sé, otros químicos en una persona, no necesitas sacarle toda la sangre, sino solamente una muestra de la sangre. Ese es como el concepto más básico de la muestra. Eh, dentro de esto existen como varios tipos de muestreos, desde los aleatorios simples y cosas más sofisticadas. También aprovecho ahorita para solamente mencionar si alguien tiene una duda, solamente interrúmpame, no tengo ningún problema con eso.
Y creo que lo más importante, o una de las cosas muy, muy importantes en materia de encuestas es que cada tipo de muestreo tiene un error asociado, un error muestral. El error muestral se podría interpretar como una especie de sesgo que existe, que además no solamente existe en las muestras para encuestas, sino en las muestras en general. Y bueno, otro concepto es la representatividad, que en palabras muy sencillas es a qué nivel o bajo qué condiciones es preciso realizar generalizaciones. Hay muchos niveles de representatividad. Existen, por ejemplo, se me ocurre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Me parece que tiene una representatividad a nivel municipal o a nivel alcaldía. Eso quiere decir que se pueden hacer generalizaciones dentro de esas alcaldías o municipios. La ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de los y Relaciones dentro de los Hogares, tiene representatividad estatal. En fin, nosotros en parametría tenemos mediciones con representatividad nacional. Hacemos encuestas en vivienda, pero hay un montón de tipos de encuestas, ¿no? Puedes hacer una encuesta telefónica, hay, por ejemplo, esfuerzos muy rigurosos, sobre todo en Estados Unidos, que no existe una brecha tan grande por hacer ya encuestas en línea. Y con esto creo que voy a empezar a moverme hacia la parte de programación. Creo que, y si me equivoco, por favor, solamente díganmelo. Me parece que todos han abierto R alguna vez en su vida. Yo trabajo con RStudio, que pues nada, la ventaja que tiene es una interfaz más amigable para la usuaria, porque hay personas que programan directamente en R, y programar directamente en R es básicamente programar en la consola. Entonces, RStudio se divide, digamos, como en cuatro pantallitas. Aquí tenemos, digamos, como nuestra fuente o nuestro script. La consola, que es en donde en donde nuestra computadora recibe esos comandos. Luego nuestro ambiente, que el ambiente quiere decir qué objetos tenemos qué objetos existen, más bien. Listo. Y de este lado, usualmente están las gráficas, también tiene botones para consultar qué paquetes se encuentran prendidos y demás. Me gustaría empezar primero con algo que a lo mejor a mí me parece muy sencillo, pero siempre es bueno recordarlo. La forma en la que usualmente programo es por directorios. Esta, digámosle, metodología de programación no consiste en, digamos, tener vectores de caracteres en nuestro ambiente que nos indique la ruta en donde estamos de donde vamos a sacar nuestros datos y en donde vamos a guardar gráficas. En este sentido, yo, por ejemplo, aquí se ve, este es el proyecto en donde trabajo.
y estos son los directorios que existen en mi computadora. A este directorio en particular yo le puse Taller Ibero y la fecha de hoy. Y dentro de esta carpeta tengo 3 elementos. Esto fue lo que les mandaron, se puede ir. Una carpeta en donde están todos mis datos, que son todas las encuestas con las que voy a trabajar. El script con el que voy a trabajar y una una carpeta de gráficas, que es en donde si yo estoy generando gráficas y las quiero guardar, ahí es en donde le voy a indicar a mi computadora que las ponga. Listo. Entonces, si lo ideal sería que en sus computadoras, en la medida de lo posible, pudieran estar replicando conmigo el código, porque si todo sale bien y escribí un código comprensible, van a poder estar llevando a cabo los mismos procesos que van a ver en mi pantalla en su consola. Katia, Entonces, sí, perdón que te interrumpa. dime. Para la carpeta de gráficos, Sí. bueno, yo no la tengo cuando la descargué, yo supongo que eso es después de correr el programa. Sí, O, ok. muchas gracias. Lo único que les pido es que pongan, que creen una carpeta vacía que se Ok. llame gráficas o gráficos o como ustedes le quieran llamar. Muchas gracias por el comentario. A ti. Entonces vamos a empezar. Otra vez, si se llegan a atorar en cualquier cosa, solamente interrúmpanme. No hay ningún problema. Los paquetes que yo utilizo, hay un par que son muy importantes. Este primero, que se llama SerVR, que básicamente lo que me permite a mí hacer es, de forma muy sencilla, hacer las ponderaciones para mi encuesta. Ahorita voy a explicar qué es un ponderador y cómo funciona. Y este otro, que se llama Foreign, que es un paquete que te permite abrir bases de datos en formato SPSS o Stata. Me parece que también abre SAS, por ejemplo. Ahorita yo todos estos paquetes, que me podría ir así uno por uno explicando qué hacen. Y en realidad, algo que les recomiendo mucho cuando estén escribiendo código es coméntenlo. El comentario es literalmente poner un gatito y escribir un comentario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a mí me faltó comentar qué hacen estos paquetes, que en realidad todos estos son elementos extra para ggplot. No. ¿Sí? No, ok. Que ggplot es la librería o la biblioteca con la que grafico usualmente. Entonces, si tienen todos instalados estos paquetes, lo único que tendrían que hacer es correrlos con Command Enter o Control Enter. Command Enter para Mac y Control Enter para Windows. Y en teoría tendrían que no tener ningún error. Ahora, ¿sí? Perdón, hola. Yo Hola. tuve un problema instalando ggTeam. Me dice que no está disponible para la versión 3.6.3. Ok. Ahorita lo checamos. Podemos, en el peor de los casos... ¿Qué sesión tienes, perdón? ¿Qué versión? La Sí, versión. 3.6.3.
Si necesitamos el paquete, lo checo rápido contigo, Ok. pero Bien. creo que a lo mejor nos lo podemos saltar. De cualquier manera, si llegan a tener problemas con la instalación de un paquete específico, lo que les recomiendo por experiencia propia, porque de verdad me he peleado, no sé, 2 horas tratando de instalar un paquete, es reinicien R o traten de bajar desde los históricos de CRAN una versión vieja del paquete. Pero en realidad muchas veces es solamente reiniciar R. Me parece que había, perdón, también un error en sus líneas 11 y 12 porque aparecían Gigi Themes y HRVR Themes juntos. Entonces hay que ponerlos así. Eso fue un error de dedo mío. Entonces, sí, tal vez era eso, ¿no? En fin. Si lo corrigen, debería de estar todo perfecto. Para quien esté, digamos, como entrando ahorita a la reunión, porque vi que un par entraron, o para quien le aparezca algún tipo de error por acá, es posible que no tengan instalado el paquete. Lo único que hay que hacer para instalar un paquete es que en lugar de require, se usa este comando, así. En fin. Posteriormente, este comando deshabilita la notación científica porque a veces cuando tenemos, no sé, miles o cantidades en miles, tiende a usar esta notación R. Entonces, para evitar ese tipo de errores, digamos, como estéticos. Y estos son los directorios, ¿no? Que es la ruta en donde yo estoy, de donde yo voy a jalar mis datos y en donde voy a poner mis bases limpias, mis gráficas, lo que se me ocurra o lo que yo quiera guardar. Entonces, por ejemplo, si ustedes solamente lo pusieron en descargas, dependiendo del idioma con el que tengan configurado su computadora, le cambian a descargas, o si le quieren llamar taller, como ustedes gusten, lo importante es cambiar esta ruta. Entonces, listo. Y aquí lo que voy a tener son mis vectores de caracteres que se llama int y out. Ok, vamos a empezar abriendo la base de datos. Si vemos en la carpeta de datos, lo que tengo aquí son un montón de n's con un montón de fechas. Lo que hice básicamente fue limpiar lo más posible nuestras bases de datos, las bases de datos de parametría, pues, y solamente dejar disponible las variables que nos interesan. Entonces, N 2012-12 es la encuesta nacional en vivienda de diciembre del 2012 y así nos vamos. Un par de meses, lamentablemente no tenemos mediciones, pero casi de forma estrictamente mensual hay mediciones. Entonces, si yo solamente corro esta primera línea sin esta pipita, ahorita explico un poco lo de la pipa. Lo que va a pasar es que me va a abrir una base de datos que se va a llamar Tempo. Igual le pueden poner base de datos o datitos o encuesta nacional. Y entonces esta base Tempo, si la vemos, tiene 4 variables. La edad, el sexo,
la aprobación presidencial a ese entonces presidente Enrique Peña Nieto y la ponderación. Usualmente yo abro las bases SPSS con este comando porque me permite dos cosas. Primero, usar las etiquetas de nuestras respuestas. Usualmente como nosotros, digamos, perdón, ordenamos o sistematizamos nuestra información es en formato SPSS con factores, en donde uno se quiere decir desaprueba mucho y 4 aprueba mucho, lo que te permite este comando de use labels true es justamente solamente dame la versión, digamos, en texto de esta base de datos. Entonces, esa es una base de datos, pero si queremos abrir otra, abramos una aleatoria, la de julio del 2017, tiene exactamente lo mismo, solamente que no es esta base de datos es de julio de 2017. Aquí hago como un espacio de aclaración. Para tener esto así de ordenado y como así de limpio y que solamente estuvieran las preguntas que me interesaba mostrarles y que estuvieran además codificadas de la misma manera. Bueno, codificadas tal vez no tanto, porque sí somos bastante estrictos en la forma en la que sistematizamos nuestra información. Me aventé a limpiar las bases de datos, no sé, al menos unas 3 o 4 horas. Siempre que vayan a abrir o que quieran sistematizar, por ejemplo, distintas olas de encuestas en el INEGI, ábranlas una por una, asegúrense de que se llaman igual. Si no se llaman igual, hay formas también en R digamos, de renombrar las variables, de recodificar las variables. Esto, ¿por qué lo comento de esta manera? Porque es mucho más fácil, y este es posiblemente uno de los trucos, por así decirlo, en el área de programación que más me han ayudado en mi experiencia. Es más fácil primero, digamos, como aventarnos toda la tarea de limpieza, como la talacha, y posteriormente automatizar el proceso de análisis, que también lo vamos a ver. Entonces, vamos a regresar a nuestra... bueno, podemos quedarnos con esta. Tempo tiene 800 observaciones con 4 variables, ya lo habíamos visto. Así usualmente es como nosotros con NS o no contesta, codificamos los no sabe o los no contesta. A mí no me gusta mucho trabajar con estas categorías porque a veces solamente causan ruido. Es una cuestión de gustos. Yo usualmente lo que hago es volverlos NA. Head lo que me permite ver son las primeras 6 observaciones de mi base de datos. Y este comando de acá lo que me muestra son las proporciones. Ahora, bueno, las proporciones, digamos, hay como dos grandes corrientes en programación en R, como programar en RBase o el lenguaje como base de R, o programar en formato tidy, que es como una forma un poquito más amigable de programar. Usualmente me gusta como este formato tidy porque es muy... como es muy intuitivo. Así es como lo calificaría. Entonces, prop table,
de Tempo, aprobación presidencial por 100, me muestra los porcentajes, y si corro toda esta pipita, estas son pipas, por favor, si alguien no, si voy muy rápido, por favor, solamente párenme, no tengo ningún problema en ir un poco más despacio. Oye, Katia, O perdón. explicar, dime. Yo tuve un problema corriendo la de la línea 30, la de Tempo. ¿Está acá? Ajá. Ok, esto seguramente es porque no le estás diciendo a tu computadora en dónde están tus datos. No sé Ok. si creaste esta carpeta. Sí. Me voy a regresar acá. Ok, entonces tienes esta carpeta que se llama Taller Ibero. Ajá. ¿En dónde la tienes? En el escritorio. Ok, entonces lo que vas a hacer es ponerle escritorio. Sí. Ok. Y lo mismo para el out. ¿Me avisas si lo pudiste abrir, por favor? Sí, sí. Gracias. ¿Qué hace Prop Table? Me preguntaban por acá. Prop Table lo que hace es muestra porcentajes. Me voy a ir un poquito más lento porque aquí concatené dos funciones. Table es una función de base para mostrarte frecuencias simples, no en porcentaje. Entonces, si tú concatenas una función y le agregas al principio prop table a la table que ya hiciste, digamos, table lo que te está diciendo es 24 personas de tus 800 dicen que aprueban mucho, 129 que aprueban poco, y así con todas las categorías. Si tú le agregas un prop table, lo que te marca es los porcentajes. Y si le agregas un por cien, te los pone en formato de porcentaje. ¿Sí se pudo abrir la base de datos? Sí, ya se pudo. Perfecto. Gracias. Entonces, listo. Eso hace prop table. Otra forma de hacer proporciones, de nuevo, es en formato tidy. El tidyverse, que de ahí viene la expresión formato tidy, es digamos, como una serie de paquetes destinados a hacer análisis como de ciencia de datos en un formato amigable. Y entonces voy a explicar un poco qué hace esta pipa. La primera línea lo que hace es no toma en cuenta los missing values. Después agrupa. Esto quiere decir, a mí como me lo explicaron la primera vez que aprendí R fue como que pone vigas en mi base de datos y les dice, hasta aquí puedes pasar. Entonces, por ejemplo, si yo agrupo por aprobación presidencial, me va a dar las categorías, va a ser como un sándwich y me va a dar las categorías que contenga aprobación presidencial. Pero, por ejemplo, si yo le digo, agrúpame por aprobación presidencial, pero también quiero saber el sexo, lo que va a pasar es, va a poner unas vigas para las categorías de aprobación presidencial y unas vigas para el sexo. Y entonces me va a dar los porcentajes por sexo de la aprobación presidencial. ¿Hasta ahí todo bien? Voy a tomar ese silencio como si. Ok. Y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué no se usan proporciones simples en una encuesta? Tiene que ver un poco con lo que expliqué de forma muy breve acerca del muestreo y de la representatividad. En una encuesta, usualmente tenemos una cosa que se llama ponderador.
o factor de expansión, o factor de expansión con combinación de clúster, o factor de expansión con combinación de factor de corrección poblacional. Todo esto, digamos, como todas estas variables, lo que quieren decir, aquí está, es cuántas personas en realidad representan cada observación que tengo. Es decir, si yo encuesto a una mujer de 25 años en la Ciudad de México, ¿a cuántas, para que yo pueda hacer una generalización a nivel nacional, a cuántas personas de México está representando? Si yo encuesto a un hombre de 42 años en Hermosillo, Sonora, bueno, ¿cuántas personas él representa? Eso es más o menos, y como de forma muy, muy sencilla, el concepto de ponderador. Ahora, hay encuestas mucho más, digamos, sofisticadas o más precisas que otras. Nuestra medición, por ejemplo, la medición de parametría que usualmente hacemos solamente es representativa, es decir, generalizable a nivel nacional. Pero, por ejemplo, otra vez, el INEGI, que además el INEGI, yo soy muy fan del trabajo del INEGI porque hace una chamba muy, muy, muy bonita y muy precisa. Ellos meten un montón de factores de corrección poblacional. Y entonces, por eso es que estas, digamos, como frecuencias simples, sin ponderar, no son del todo precisas. Si vemos otra vez la base de datos y vemos el ponderador lo que hace es, bueno, esta persona representa en realidad de tantas personas dentro de mi medición nacional. Como solamente en estas bases de datos tenemos un solo ponderador, técnicamente lo podríamos hacer a mano, pero otra vez, hay encuestas, no sé, el Latinobarómetro o la POP o cualquiera del INEGI que no solo tiene un ponderador, sino que tiene más, como más características por las cuales ajustar nuestras mediciones. Entonces, ahí es en donde entra el paquete que les dije al principio, que se llama SurVR. SurVR lo que te permite, como pueden ver aquí en la línea 57, es insertar un diseño muestral en mi análisis. Sí, es como la proyección que maneja el INEGI, el factor de expansión, exactamente. Esto es mi ponderador. Entonces, solamente les quiero enseñar. Si yo me voy a Help y le digo a Survey Design, aquí te permite sofisticar tanto tu diseño muestral como la encuesta misma te lo pida. Por estratos, le puedes poner un factor de corrección poblacional, si la muestra está anidada, si tiene, bueno, esto es de los estratos, si solamente tiene un ponderador. Entonces, por eso a mí me gusta mucho, y el paquete que uso y el paquete que recomiendo es este de acá, que se llama SurVR. Y entonces, si comparamos en realidad esta otra pipita con la que teníamos aquí arriba, que nos dio como resultados estos, pues lo que cambia es esto, ¿no? Que aquí le estamos diciendo a la computadora, pondera. ¿Y por qué ponderas? Por esta variable. Lo mismo, se agrupa, que son las vigas que les comenté. Y otra bondad del paquete de SurVR es que puedes hacer, digamos, como
esto lo que, en la pipa de arriba lo que hizo primero en el summarize es cuenta, o sea, cuenta los totales y después sácame proporción. Con SurveyR, dentro del mismo summarize, le digo cuenta los totales y estima proporción. Ok, lo del ponderador, para no, otra vez, el ponderador es, ok, tu observación, ¿cuántas personas representa de tu población? No creo que valga mucho la pena meternos como a los conceptos más sofisticados porque tiene que ver con el muestreo y el nivel de representatividad. Un ponderador lo que te permite hacer es justamente, ¿cómo ponerlo en palabras más sencillas? De una muestra de 800 observaciones, me permite a mí generalizar para la población en México. Y esto, no sé, creo que es muy importante porque eso es justamente lo que a nosotros nos permite hacer generalizaciones y decir, por ejemplo, ahorita que nuestra última medición nacional indicaba que la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador estaba por el 63% de aprobación, es lo que nosotros como casa encuestadora nos permite decir, Andrés Manuel López Obrador goza de un 63% de aprobación. Y es la razón, el ponderador que viene del muestreo y demás, es la razón por la que podemos hacer esas afirmaciones y no se pueden hacer las afirmaciones como similares de una encuesta en Twitter o en Facebook que no tienen como este rigor metodológico. Más o menos espero que haya quedado un poquito claro. De cualquier manera, si necesitan o si a alguien no les queda claro, me pueden escribir y con todo gusto lo trataré de resolver lo mejor posible. Y entonces, regresando a la pipa en cuestión, si yo hago esto, lo que me da son las proporciones ya, digamos, ponderadas de mi encuesta, ¿no? Si las comparo con, aquí voy a dejar con las que no son ponderadas, pues en realidad es bastante similar, pero no tanto, ¿no? Aprueba mucho 4.63% contra 3.08%, aprueba poco 17.2% contra 16.5%, desaprueba poco 20.2% contra 22.4%, y desaprueba mucho 58 contra 57.9. Entonces, si pueden observar, el ajuste que se tiene con este ponderador es ligero para esta base o para estas proporciones, pero un ponderador puede ajustarme y puede, digamos, corregirme ese sesgo muestral de formas mucho más evidentes, por así decirlo. Ok. Otra cosa, yo espero que después de este taller a todos les guste y a todos les guste mucho el paquete de SurveyR, porque de verdad es un muy buen paquete para analizar encuestas. Es que, si ustedes se dan cuenta, aquí, por default, el SurveyMin, que es el comando que me estima proporciones, me sacó el error estándar. Que el error estándar es la media de las desviaciones estándar de mi media. Pero puedo cambiarlo por algo que sea un poquito más intuitivo. Para esto, lo que usamos es el SurveyMin. Cada que ustedes tengan duda de qué puede hacer o qué hace tal comando, solamente busquen en Help o googleen.
muy afortunadamente para nosotros, hay muchas personas que ya se enfrentaron al mismo problema al que posiblemente nos estamos enfrentando a la hora de programar. Stack Overflow es su mejor amigo. No se sientan intimidados en ningún momento por la consola ni porque les sale error y error y error. Todos hemos pasado por ahí. Mi mejor sugerencia es traten de resolverlo primero con Google y si no se puede, entonces me pueden escribir y con mucho gusto checamos por qué R no está siendo tan amigable con ustedes. Ok, SurveyMe. Entonces, por default me da el error estándar de las proporciones que me estima, pero yo lo puedo cambiar. Yo lo decidí cambiar en este otro comando por intervalo de confianza o confidence interval, que por el default es al 95%. ¿Todos saben o todos conocemos el concepto de intervalo de confianza? Vamos en la línea 65. Bueno, el intervalo de confianza es básicamente eso, como hasta qué punto tus estimaciones son precisas. Entonces, si a ustedes este SurveyMe, porque, ya sé por qué la confusión. Esto me parece que lo agregué el día de hoy y es posible que no se los hayan mandado como lo tengo aquí. Pero en esta pipa, si a ustedes al SurveyMe le agregan esto, var type igual a CI entre comillas, lo que les va a aparecer en la consola es esto de acá. ¿No? Aquí ya tenemos no solamente las proporciones, sino hasta qué punto, digamos, mi estimación a la baja, al 95% de confianza, será prop low, y a la alza será prop up. Ok, voy a asumir que todas estamos en el mismo lugar y todos estamos viendo lo mismo en la consola. Si no es así, por favor, no tengan pena en interrumpirme. Ok, ahora, estas, digamos, como estimaciones, estos porcentajes de qué tanto aprueba o desaprueban las personas en México el trabajo del ahora expresidente Enrique Peña Nieto, nos interesa conocerlas a lo largo del tiempo. Y por eso es que nuestras bases de datos son todas las mediciones mensuales que tenemos disponibles. Ok. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay varias formas. La más sencilla, entre comillas, sería abrir manualmente así. Abrir manualmente cada una y aplicarle esto de acá, ¿no? Que es digamos, calcular las proporciones que estábamos viendo de este lado y guardarlas y después abrir Excel y pegar las tablitas y ponerles el mes. Que es una forma de hacerlo, pero vamos aquí a aprender a sacarle y a exprimir lo más que podamos el poder y la capacidad de nuestras computadoras IDR. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En loops. ¿Qué es un loop? Es la repetición de un mismo proceso tantas veces queramos.
Y podemos hacer loops para básicamente todo lo que se nos ocurra. Si ustedes corren esta línea, lo que les va a salir les va a imprimir el número 1 con la palabra hello. Katia, pero nada más, Dime. porfa, ¿cuál fue lo último que modificaste en el código? Porque me quedé en esa parte, nada más. Sí, no te preocupes, perdón. Al SurveyMin hay que agregarle un var type CI para que puedas observar o estimar, el intervalo de confianza bajo y el intervalo de confianza alto, que está aquí. Sí. Si no tenemos esto, por default lo que hace SurveyMin es... Ok. Ok. No se dice en pipa. Es estimar los errores estándar. Los errores, ok. Gracias. De nada. Listo. Ok. Entonces, si corremos esto, lo que está haciendo es imprime el número 1 y la palabra hello. Si hacemos esto, 1, 2.10 lo que hace es, me da una secuencia del 1 al 10, va a imprimir del 1 al 10, hello. Pero fíjense, esta es una diferencia no tan evidente que es muy importante para los loops. Si ustedes se dan cuenta, es más, le vamos a poner vector. No, vector, asígnale el resultado de este comando. Vector, aquí, va a tener, es un vector de tipo carácter, con 10, digamos, como objetos dentro de sí mismo, que son las impresiones del 1 al 10 con la palabra hello. Si yo lo hago en un for o en un loop, lo que yo le voy a decir es algo ligeramente distinto a lo que hace aquí. For es para, luego y es, y puede ser cualquier cosa. Vamos a poner cualquier cosa. Dentro del 1 al 10, después de esta, digamos, como instrucción, abro llavecitas. Y dentro de las llavecitas es el proceso que quiero repetir. Entonces le voy a poner yo print, paste. En lugar de ahí usamos cualquier cosa. Y la palabra que quiera. Palabra. Entonces, cualquier cosa, esto de acá, es lo que varía. ¿Dentro de qué varía? Varía del 1 al 10. Que es lo mismo que hicimos ahí, pero en lugar de ponerle cualquier cosa, le pusimos i. A lo que voy con esto es, el argumento de su loop puede llamarse como ustedes quieran. No hay mayor problema con eso. Vamos a hacer un loop un poquito más sofisticado. Entonces, tenemos nombres. Y si yo le digo, del 1 al 10, pégame los nombres, lo que va a pasar es literalmente eso. Tengo 5 nombres y a cada número le voy a asignar un nombre de forma ordenada. Si yo, por ejemplo, le digo, ok, acuérdense que, espero que esto a lo mejor sí lo hayan visto, es un vector para acceder a los objetos que se guardan en un vector o que están contenidos en un vector. Nombres es un vector. Usamos el nombre del vector, corchetitos, y el número al que queremos ir, ¿no? Nombres 1 es Andrea, nombres 4 es Carla, nombre 5 es Chema,
si yo le digo nombres 99, me va a decir NA porque no existe un nombres 99. Entonces, en este otro loop, que es un poquito más sofisticado, porque son 2 loops o 2 fors concatenados, lo que le estoy diciendo, ok, vas a variar I, que es este, lo vas a variar del 1 al 10, pero también vas a variar X, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a variar? Lo vas a variar del 1 a lo que mida nombres, que es 5. ¿Cómo lo voy a variar? De esta forma, ¿no? Pongo el nombres y el corchetito, y en lugar yo de ponerle o de copiar y pegar 1, 2, 3, 4, 5, le digo, tú te llamas X y tú vas a ir del 1 al 5. Y entonces, si yo hago esto, lo que va a pasar es, primero, va a imprimir el 1 con todos los nombres. Después va a imprimir el 2, otra vez con todos los nombres. Es como, se va por niveles. Primero hace el nivel 1, que es el nivel de la I, y después hace el nivel X, que son de los nombres. Y se va así. Para el 1, todos los nombres. 2, todos los nombres. 3, todos los nombres. Hasta llegar al 10, porque le dije del 1 al 10. No sé, como comentario general, los loops son tus amigos, pero al mismo tiempo causan muchos dolores de cabeza porque aquí, digo, es un loop, digamos, como muy sencillo. No se desanimen si en algún momento quieren hacer un loop y no les sale. Yo, con todo y que llevo más o menos como 3 años programando en R, a veces no me sale y tengo que descansar. Tal vez otro consejo que les daría como buena práctica es que en la medida de lo posible traten de que otra persona revise su código, o no lo revise, pero que les den una mano, ¿no? Yo tengo un grupo de amistades que nos conocimos en la licenciatura, y tenemos un grupo donde muchas veces lo único que nos mandamos son pedazos de código que no entendemos por qué no funcionan. Ok, la primera regla del loop, y de las más importantes, es primero haces el proceso deseado una sola vez, y entonces después le dices que lo repita. ¿Cuál es mi proceso deseado? Estimar las proporciones de la aprobación presidencial para cada encuesta. Entonces, mi proceso deseado es, ok, primero que nada y antes que todo, vas a abrir la base de datos. Después, esto de ID, lo que le estoy diciendo es quédate con el nombre identificador de la encuesta. Nos acordamos, todas se llaman N y todas tienen una fecha en formato año-mes. Y con stir_sub le estoy diciendo quítale esto, o quédate con esto. Después le estoy diciendo, ok, también quiero que tener una variable que se llame año-mes. Ok, año-mes es 2012-12, en este caso, que es la base de datos de diciembre de 2012. Aquí lo que hice, o lo que introduje muy rápido en el código, es la aprobación presidencial de forma agrupada. Es decir, si tú detectas que... Si tú detectas aquí en aprobación presidencial que está la palabra aprueba, entonces es que esa persona aprueba. No me va a interesar
No me va a interesar si aprueba mucho o poco. Si no detectas eso, y le inserté otra condición, pero detectas la palabra desaprueba, entonces le vas a asignar ese desaprueba sin importar si es mucho o poco. Perdón si me estoy yendo muy rápido. Esta parte del código lo único que hace es condicionar las respuestas y asignarles un nuevo valor. De nuevo, esto, no sé, a lo mejor se ve muy raro o muy sofisticado en la consola, pero son puras condiciones. En edad hago algo similar, ¿no? Si edad son menores de 30, entonces son jóvenes. Si no, entonces le introduzco otra condición y mi intervalo que sea de edad mayor a 29 y menor a 45. Creo grupos y las vuelvo factores. Esto de volverlas factores tiene una razón de ser y es que a SurVR le gustan los factores. No tengo una explicación más sofisticada que eso. Y como a mí, Katia, no me gusta trabajar con los no sabe y no contestan porque me parecen a veces bobos, los vuelvo mis invarios. ¿No? Ese es el proceso que deseo. Otra vez, el proceso que deseen es lo que ustedes determinen. Si, no sé, voy a tener una encuesta, si quiero analizar una encuesta de el INEGI, a lo mejor no quiero recodificar nada y solamente quiero seleccionar ciertas variables. Entonces, en lugar de recodificar y hacer todo esto, lo único que van a hacer es seleccionar las variables que les interese. A lo que voy, el proceso deseado es, digamos, como esa primera talacha de limpieza para después que se limpie solito o que se concatene solito. Aquí no vamos a calcular proporciones. El segundo paso para un loop es identificar qué parte del código es el que cambia. Me voy a regresar. Aquí, en este loop en particular, la parte del código que cambia son dos cosas. Los números, que se representan con I, y los nombres, que se representan con X. En este proceso en particular, lo que cambia va a ser al menos 3 líneas. ¿Qué estoy abriendo? El ID que le quiero asignar y el año mes. Aquí cuando se abre, aquí lo marqué. Esto es lo que cambia. Esta cosa que está entre comillas, ¿no? Yo quiero que no solamente lo haga para la base de diciembre de 2012, la quiero para enero de 2013 y febrero y marzo. Y así. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una lista con los nombres de nuestras bases de datos, que de nuevo puede ser tan manual como ustedes quieran. Yo lo que hice cuando creé esta lista es, si tienen Mac y si tienen Windows, estoy casi segura de que será lo mismo. Selecciono todas, le pongo Command C o Control C, dependiendo de qué sistema operativo tengan. Las pego y ya cuando las pego puedo hacerlo de forma manual y seleccionarlas así todas y ponerles una coma igual de forma manual. Si pueden, esto es una lástima que no pueda grabarme las manos en el teclado porque es importante, pero trataré de hacerlo, de explicarlo lo mejor que pueda de forma verbal. Si ustedes se van al final de esta lista, presionan Shift y Alt al mismo tiempo y se van al inicio, lo que crean en el script DR es como un súper seleccionador, no sé cómo decirle. Este súper seleccionador, si ustedes igual
aprietan Shift, Control o Command y la flechita hacia la izquierda, seleccionan todo y le pueden poner comillas. Y entonces ya todas están entre comillas y le ponen una coma, que es lo que va a separar su lista. Y aquí lo único que vas a hacer es borrarle la última coma, volver a seleccionarlo, todo, ponerlo entre paréntesis, y está todo entre paréntesis, y una C, que eso es lo que lo va a volver un vector. Perdón si esto fue un poco ocioso, pero ese comando del super seleccionador a mí me ha salvado la vida y no quería dejar pasar la oportunidad. Si no lo pudieron hacer, no se preocupen, les puedo mandar los comandos que he usado, los atajos que he usado en el teclado después en otro documento y solamente corremos esto, ¿no? Ya tengo aquí mi lista, reviso en el ambiente, está ahí la lista. ¿Cuánto mide mi lista? 62, que son mis 62 mediciones mensuales de parametría. Ok. Ahora, este es el for bueno, por el que todos estamos aquí. Antes del for, lo que necesito, porque voy a estar, digamos, como botando o guardando las bases de datos limpias en una sola, es crear esa base de datos limpia. La forma en la que creo una base limpia solamente poniéndole el nombre que yo quiera, que en este caso es parametría, flechita y data frame. Y entonces aquí si van a su ambiente, está parametría, que no tiene nada. Entonces creé mi recipiente. Perfecto. El for, la instrucción principal del for es, ok, para cada i dentro de 1 hasta que se acabe la lista, vas a hacer el proceso que yo ya tengo aquí arriba, que es este. Entonces, vas a abrir, edad me la vas a poner como numérica, vas a crear una variable identificadora, vas a crear una variable de la fecha, acuérdense que todo ya lo vimos arriba. Vas a recodificar una de aprobación presidencial agrupada porque me gusta agrupar las cosas y vas a recodificar una variable de edad igual agrupada porque también me gusta agrupar las edades y los vas a volver factores y al final, como tal vez otro consejo y otra buena práctica que les daría, que a veces yo misma no sigo, entonces es un poco hipócrita de mi parte, es traten de ser lo más ordenadas y ordenados posibles. Entonces yo aquí, este select, en realidad lo que está haciendo es ordenando mi base de datos, primero el ID y después el año y después mis variables. Esa es como esta gran pipa que tengo acá. No quiero trabajar con no sabe y no contesta, entonces los vuelvo missing values. Y aquí, otra vez, esto es muy, muy importante. En esta pipa, desde abrir hasta hacer el mutate, hasta todo, le estoy asignando como todo este proceso a una cosa que se llama tempo. ¿Por qué tempo? Porque a mí como programadora me indica esto es temporal. Esta no es la buena. Ok. Entonces, cuando... esto también no se llama tempo. Cuando yo ya quiero, digamos, como guardar esa base de datos temporal en mi base de datos buena, entonces lo que hago en mi for es, llamo a mi base buena, que en mi caso se llama parametría, y le asigno las filas de esta cosa temporal. Voy a tratar de explicarlo de verdad lo mejor que pueda. Parametría, para la primera i, que si lo hicimos de forma ordenada, es diciembre de 2012, va a estar vacía. Entonces, lo que va a hacer es, a esta cosa vacía, le va a pegar las filas, rows es filas,
de tempo. Ok. Y después esto me indica que va a eliminar tempo. Pero acuérdense que esta llavecita, esto es un for. Entonces, esa es la i igual a 1. Cuando i cambie a 2, entonces parametría se va a quedar con esa primera base de datos de diciembre de 2012. Y tempo va a ser la segunda base de datos, que es enero de 2013. Para enero de 2013 va a volver a hacer todo el proceso que estamos y que ya diseñamos muy cuidadosamente nosotros. Va a volver a llamar a parametría, y acuérdense que aquí parametría ya tiene lo de la base anterior, y le va a sumar esta nueva base de datos. Y así se va a ir por cada i o por cada argumento hasta que ustedes le hayan indicado que pare. En este caso, le dijimos que va a empezar en 1 y va a terminar en 62, que 62, lista 62, es mi base de datos nacional de septiembre del 2018. Espero haber sido lo más pedagógica posible, porque de verdad los for son sus amigos, pueden semi o automatizar totalmente cosas una vez que hayan como internalizado lo poderosos que pueden ser los loops. Entonces vamos a correr todo esto, incluyendo parametría solito. Bueno, más bien, algo que se me olvidó, otra buena práctica en programación es, ya cuando tienes el for y que crees que en serio sí va a funcionar, pruébalo. Entonces, le asignamos ahí el número 34, es decir, va a abrir nuestra encuesta número 34 y vemos cómo se comporta, si en serio no hay ningún error. Entonces, corremos esto. Warning. A las warning, honestamente, no les haga mucho caso. Normalmente solamente son berrinches de que no le gusta la sintaxis AR. Abrimos tempo y ya está. Nuestra base de datos número 34 es la de febrero de 2016. Tengo mi variable identificadora, tengo mi variable de fecha, sexo, edad agrupado, aprobación presidencial agrupado y ponderador. Está perfecto. Si yo sigo dentro de mi for haciendo esto, no me aparece ningún error. Puedo abrir otra vez, tempo. Y entonces ya veo que sí hay cositas que se vuelven missing values. Y si hago esto, entonces parametría va a ser idéntica a tempo. Está perfecto y listo. Como que esto sí funciona. Muy bien. Otra vez, tenemos que volver un objeto vacío parametría y vamos a probar nuestro loop completo. Ahí se tarda un momentito la consola. Me dice, pues hay warnings, pero al parecer ya está. ¿Cómo lo compruebo? Abro parametría, que es una base de datos con 52,648 observaciones. Y me fijo, ¿no? Ok, si está el ID, si está el año mes. Están al menos todas las variables que quería. Si me voy hacia abajo, pues parece que sí. Tal vez una forma de comprobarlo sería viendo digamos, como las etiquetas de mis datos de mis identificadores, ¿no? Entonces le pongo, muéstrame las etiquetas de los IDs de parametría. Y tiene, justamente mide 62 y termina en septiembre del 2018 y empieza en diciembre de 2012. Entonces, al parecer, todo está funcionando como quiero. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer, abusando de los loops un poco, es voy a hacer otro loop para ahora sí calcular las proporciones
de la variable que quiero. ¿Por qué no lo hice dentro del mismo loop? Es algo muy sencillo, porque quiero que se queden con la megabase de datos de aprobación presidencial y la usen y la exploten lo más que puedan. En este taller solamente voy a explicar o marcar la tendencia de aprobación y desaprobación agregado, pero como pueden observar, dentro de esta base de datos está el sexo, hay edad, esta aprobación presidencial más desagregado. Entonces la invitación es que se queden con esto y jueguen con esta base de datos que es pública, y si quieren, pues no sé, mandarme sus gráficas, con mucho gusto las veremos. Ok, entonces ahora lo que quiero variar, también por eso me sirve mi variable de identificador, es el ID. Le voy a asignar justamente a una cosa que se llama IDs, todos mis levels, o sea, todo esto que tengo por acá. ¿Por qué se lo asigno? Porque básicamente lo que me está marcando esta parte de la consola son los meses o las mediciones que tengo disponible. Como ya había explicado, se crea un data frame vacío. ¿Y qué es lo que dentro del for tengo mi proceso mi proceso deseado? Que mi proceso deseado, en este caso para las proporciones, se va a parecer mucho a lo que hicimos al principio, cuando expliqué como lo básico, que es esto de acá, ¿no? No quiero NAs, le asigno un peso, lo agrupo por tal y calculo los totales y las proporciones con el intervalo de confianza. Muy bien. Aquí, por favor, si pueden, eso sí lo tienen que cambiar dentro de su código porque fue algo que cambié, que no había hecho. Es en el survey mean, dentro de este for, que debe de ser la línea 216, agréguenle esto que está resaltado. Var type igual a comillitas CI, para que les muestre el intervalo de confianza y no les muestre el error estándar. Otra vez, aquí, por ejemplo, yo no hice esta buena práctica que les acabo de decir, de comentar. Esto filtra la base de parametría por ID, que es lo que cambia. Aquí quita los NAs. Aquí lo que hace es asigna el diseño muestral, agrupa y estima proporciones con intervalo de confianza al 95%. Este mutate at, que tal vez me estoy yendo por cosas que no debería de saltarme. Mutate, como pudieron ver en este lado, lo que hace es crear o sobreescribir si es que ya tienen una variable que se llame así. El mutate at es algo que descubrí hace poquito en realidad, y es algo muy útil, porque lo que le dice es, ok, transforma todas mis variables que empiecen en prop. ¿Cómo las transformo? Esto es lo que le marca en función. Yo lo que le puse fue redondéalas, bueno, no, primero multiplícalas por 100, que multiplico el puntito, y el puntito representa todas las variables que inician con prop, y redondéalos a 2 dígitos. No, si no queda tan claro, por favor, escríbanme. Lo puedo explicar de una forma un poquito más profunda. Ok, eso transforma todas mis variables que inicien con prop. Aquí lo que estoy haciendo es volviendo la variable de fecha a un formato de fecha. Selecciono
Y otra vez, ¿qué hago cuando estoy, digamos, como limpiando una base? Le echo mi tempo a la limpia. Ok. Y este nuevo comando es literalmente un sonido de victoria, porque a veces las computadoras se tardan mucho y, no sé, te puedes salir a tomar no salir a tomar un café, pero puedes ir a lavar los trastes ahora que está tan de moda con la pandemia y te avisa la computadora cuando terminó de hacer todo el proceso. Lo corro y escucho mi sonido de la victoria y otra vez reviso Upper Press, que parece estar bien, ¿no? Tengo mi año mes, si apruebo o desaprueba y mis proporciones con mis respectivos intervalos de confianza. Todo parece estar en orden, empieza en diciembre y termina en septiembre. Perfecto. Íbamos a tener un break, pero creo que me voy a seguir. Para ggplot, que en realidad esta parte de ggplot... Katia, yo tengo una duda. Dime. Cuando corrí el segundo for, al principio sí me salió, pero cuando agregué ya para tener los intervalos de confianza, eso me dice que no existe la columna de prop del error estándar. Sí, muchas gracias. También eso fue algo que cambié justamente porque ya no tenía error estándar. Yo, como lo tenía o como ustedes lo tienen, este select es así. Disculpa, lo olvidé por completo. Muchas gracias por decirme. Entonces, lo único que tienen que cambiar para que funcione este for son dos pueden ser de dos formas. Prop low y prop up. Esto debería de funcionar. Y otra forma que también funciona es, le digo, lo que inicie con prop. Fue mi error no haberlo hecho, no haberlo comentado, porque fue un cambio que yo misma hice en el código. Entonces, otra vez, para si alguien no lo cachó, hay dos cosas que cambian en este último for. Lo primero, en la línea 222, que le van a indicar al serving mean que no te muestre el error estándar, sino que te muestre los intervalos de confianza. Y en la línea 235, que seleccione todo lo que inicie con prop. O dejar vacío, digamos. Dejar vacío esto. Y así es como ustedes lo tenían. De nuevo, una disculpa por haber omitido esa parte de información. Si alguien más tiene problemas, por favor, páreme, porque ya vamos a graficar, y graficar creo que es una de las cosas más gratificantes del proceso de programación, porque todo se ve muy bonito. Nada más para confirmar, la segunda que ya hicimos es de 124 observaciones, ¿verdad? Sí, aprobación presidencial tiene 124 observaciones y 5 variables y se ve así. Empieza en diciembre de 2012 y termina en septiembre del 2018. Sí, perfecto, gracias. De nada. Ok, ggplot. Ggplot yo lo definiría como una especie de graficador en capas. Y cada capa es un comando que se va sumando, o sea, sí, supongo que esa es la palabra, dado el signito de suma, conforme lo voy programando. Si ustedes, esta es una costumbre mía que ustedes pueden tomar o dejar o modificar como se les antoje. Creo que lo que más
lo que me gustaría que se llevaran de este taller es que la forma en la que se programa no es única y puede ser tan personal como ustedes quieran. Yo uso, creo que hay mucho ruido, permítame tantito porque escucho una marimba por ahí. Perdón. El proceso o la forma en la que programamos puede ser como tan personal como lo queramos. Y en realidad creo que debe funcionar sobre todo para ti. O sea, tu código en lo ideal es replicable, pero mientras tú le entiendas y tú sepas exactamente qué está sucediendo en cada línea, lo demás, pues no sé, lo puedes ir resolviendo con tus pares o si estás haciendo, por ejemplo, tu tesis en R, lo resuelves con tus asesores. Permítanme un momento. Entonces, estas primeras 3 líneas son como cosas que yo hago porque me parece más sencillo y como más, me salta más al ojo para asignar títulos, subtítulos y caption, que sería como una leyenda al final de la gráfica. Como yo, Katia Guzmán, las llamo, y en realidad no les podría explicar por qué, seguramente es porque tenía prisa en ese momento, mi título se llama FIUF, mi subtítulo se llama FIUF con doble F, y mi caption se llama FIUFI. Esto, si ustedes lo corren, estas 3 líneas, lo único que va a pasar es que va a haber 3 objetos que se llaman FIUF, FIUF y FIUFI en su ambiente. Ahora, ¿por qué lo hago yo así? Porque en ggplot existe un comandito que se llama labs que te permite asignar título, subtítulo y caption. Como usualmente yo, Katia, no pongo estos títulos en mi parte de arriba de mi pipa del ggplot, muchas veces lo olvido. Y para mí es más fácil, si voy cambiando de gráfica o si voy cambiando más bien de variables que estoy graficando, cambiarlo al inicio de mi código que meterme aquí y ponerle quiero este otro título. O cambiarlo ahora, quiero otro subtítulo. Entonces, así es como yo lo hago. Y así es como yo me acostumbré. Si no les gusta que haya 3 vectores que se llamen estas cosas rarísimas, simplemente cámbienle el nombre al vector y acuérdense, si cambian el nombre al vector arriba, lo cambian aquí abajo. Ok, esa es como la primera nota aclaratoria. Ahora, ggplot. Ok, como vamos a graficar algo relativamente sencillo que es la tendencia, lo que vamos a hacer es, una gráfica en ggplot siempre inicia con esto. Con el comando ggplot, en donde yo le estoy marcando cuál es mi base de datos, que en este caso es aprobación presidencial, y luego le indico cuáles son los argumentos que quiero que grafique. ¿Cómo se los indico? Literalmente, yo, por ejemplo, cuando empecé a usar ggplot, lo que me imaginaba era un pizarrón. Si han tenido la fortuna o desfortuna de llevar, no sé, una clase de álgebra, ay, se me olvidó la palabra, pero incluso de álgebra.
ustedes tienen el pizarrón y entonces les dice su maestro, este es el eje X, que es el horizontal, y este es el eje Y, que es el vertical. Entonces, esos son mis primeros 2 argumentos importantes. Le indico qué quiero en mi eje X. Entonces, en mi eje X voy a visualizar las fechas. ¿Qué quiero en mi eje Y? Que son las proporciones. Y lo demás es tan variable como el tipo de gráfica que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, lo que les estoy indicando es el color, quiero que sea la aprobación presidencial agrupada, o sea, las categorías que tengo, que es aprobar y desaprobar, y el grupo también. Listo, ok. Si ustedes solamente seleccionan esta parte de ggplot, sin el más, sin nada, y lo visualizan, le hacen zoom, literalmente esa parte de ggplot es el pizarrón que les estaba comentando. Aquí está tu pizarrón, y lo que hicimos fue dibujar mi eje de X y mi eje de Y. Y como todavía no le indico qué tipo de gráfica quiero, si quiero puntos, si quiero líneas, si quiero columnas, si quiero lo que sea, no me está poniendo nada más. Es como, ok, ahí es en donde vas a empezar a pintar. Muy bien. Yo identifiqué dos tipos de gráficas que sirven o son lindas a la vista para este tipo de variable en general, que es una tendencia, ¿no? O 2 líneas de tendencias. Aquí les voy a pedir también que en el error bar cambien el Y-min por prop low y el Y-max por prop up, porque lo que había hecho era, como tenía error estándar, aparece ahí prop más el error estándar y menos el error estándar. Entonces, para evitar que haya un error en su consola y se asusten de lo que está sucediendo, les pido por favor que cambien, que esto quede idéntico. Y este otro geom ribbon también, aunque está en este momento comentado. Ok, entonces voy a seleccionar, primero voy a seleccionar solamente mis puntitos, el geom point, que literal lo que le estoy diciendo en máquina es grafícame puntos. Y lo que voy a tener es una cosa así, ¿no? Puntitos en mi pizarrón. Ok. La error bar, como su nombre lo indica, y la razón también, una de las razones por las que me gusta mucho graficar en este paquete es que todo es más o menos intuitivo. Es literalmente, me va a graficar mi intervalo de confianza, ¿no? Y mi intervalo de confianza va en lo mínimo, pues el bajo, y en lo máximo, el alto. Esto, así. Y entonces lo que voy a tener es una especie de pizarrón con naves espaciales en donde el puntito es, digamos, como el promedio de esa proporción estimada y mis intervalos de confianza son, pues, precisamente mi intervalo de confianza. Aquí, antes de continuar en haciendo bonita la gráfica, voy a aprovechar para decir por qué es importante y de qué sirve estimar estos intervalos de confianza. Si ustedes se fijan en esta partecita del pizarrón, en donde todo se traslapa con todo, justamente lo que me indican mis intervalos de confianza es que en realidad mis estimaciones de las proporciones no están suficientemente separadas como para decir que aquí, en esta primera que se traslapa, la mayoría de los mexicanos y mexicanas aprobaban el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. No sé si estoy siendo evidente. Al traslaparse estos intervalos de confianza, en realidad es como
lo que estoy visualizando es esta incertidumbre de... sí, esta incertidumbre de la medición misma. Que, por ejemplo, si yo solamente tuviera una línea o solamente tuviera los puntitos, como están suficientemente separados, pues yo lo tomo como que la mayoría sí lo estaba probando, cuando en realidad no. Al interceptarse o al traslaparse más bien, lo que se observa es, no estoy tan seguro o no podría afirmar que en realidad la mayoría de las mexicanas en promedio aprueben el trabajo del presidente Peña Nieto. Cuando tus intervalos de confianza, como en este periodo de acá, ya no se traslapan, sí tienes una, digamos, como mayor certeza de que esa afirmación es real, si lo queremos ver así. Ok. Y entonces, aquí abajo, desde las escalas de colores y las escalas de relleno, es lo que a mí me gusta decir, hoy sería miércoles de no ser diseñadora, que es solamente quiero poner lindas mis gráficas. Scale Color Manual, manualmente tú modificas el color que le quieras asignar. Usualmente R usa código, o ggplot más bien, códigos RGB. Hay un montón de páginas web que se los puedo mandar en un correo o pedirle a Ale que nos apoye enviándoles un correo que te indica como cuáles son paletas de colores amigables para daltónicos, por ejemplo, qué paleta de color te funciona más para graficar categorías o para graficar divergencias, etc. Esta ScaleXDate me encanta porque lo que puedes hacer es así, literalmente decirle, esto de abajo, que se llaman como ticks, estos de aquí, la quiero cada 3 meses y la quiero en este formato, que es año y mes, lo que les había comentado de los títulos. Mi X se va a llamar fecha, mi Y le voy a poner un signo de porcentaje, mis límites, como son proporciones, van del 0 al 100. Quiero un theme minimal, que quien me haya comentado que tenía un ligero problema con el Gigi Themes, por favor solo comente este comando para que no haya mayor problema. El Gigi Theme lo que hace es como lo vuelve, el theme minimal lo vuelve minimalista, pero hay un montón de temas que pueden usar. Gigi Themes. Aquí está. Base, aquí, por ejemplo, hay uno incluso de The Economist. Voy a usar ese. Y voy a jalar todo. Corro esto. Y mi producto es esto, ¿no? Con un tema muy de economista, tengo mi gráfica. Como no me gusta ese tema, voy a dejar el minimal. Y ahí está. La aprobación presidencial, los intervalos de confianza. ¿De qué otra forma se les ocurre que puedo graficar esta misma información? Que en realidad viene en el código y siento que debí de haberlo quitado. ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo se podría graficar? Pues en línea, ¿no? Como de tendencia. Exactamente. Puedo hacer una línea de tendencia, que son justamente estas cosas que están comentadas. Le quito los comentarios y comento estos de arriba para que no se me
no se me traslapen. Entonces, esto lo que le indica es una línea, y en lugar de tener como estas barras de error, voy a tener como una especie de listón a lo largo de mi línea. Y listo. Así se vería esta otra gráfica. Creo que... bueno, y nada más por último, esa carpeta que les dije que crearan dentro de su otra carpeta que se llama gráficas, lo que van a hacer es que de hecho ustedes como la tienen, como yo la debería tener, es una gráfica vacía. La van a guardar en formato PNG y le podemos poner cualquier nombre. Aprobación presidencial de Enrique Peña Nieto. Y si están todas sus carpetas ordenadas, en esa carpeta de gráficas van a tener guardado este bonito plot. Por mi parte sería todo. Yo sé que hay... bueno, solo como recomendación, esto lo debí de haber hecho antes. Cada que consulten una encuesta, busquen la nota metodológica de esta encuesta para que se den literalmente una idea de qué es lo que están observando. Nosotros, como buena práctica en parametría, siempre agregamos esta nota metodológica en la presentación de nuestras encuestas. Y muchas gracias por permitirme dar este taller.